Muy buenas tardes. Cumpliendo con lo que dice la rúbrica, me dispongo a hacer la exposición de la unidad 1, paso 2, elaborar el problema de investigación. Mi nombre es Jorge Luis Argel Escorcia, pertenezco al grupo de metodología de investigación 100-103A 475. Inicialmente nos proponen 12 preguntas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación de la diapositiva. La primera que vamos a desarrollar es qué es el proyecto de investigación. Inicialmente busqué 3 referentes de autores para realizar la definición de qué es un proyecto. Paolo Portesegui define proyecto como un proceso conjunto de los actos y hechos necesarios para prefigurar un objeto y predisponer su producción. Edward Rogers define proyecto como una idea, plan o iniciativa para lograr un objetivo específico, iniciar un negocio o innovar en uno ya existente, resolver un problema, satisfacer una necesidad, mejorar el bienestar social de las personas. Montalegre define un proyecto como un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una metodología definida, para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas, así como otros recursos cuantificados en forma de presupuesto que prevé el logro de determinados resultados sin contravenir las normas y buenas prácticas establecidas y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma con una duración limitada. Vamos a la definición de investigación. Anger define la investigación como un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad. Zorrilla y Torres definen la investigación como la búsqueda de conocimiento y verdades que permiten describir, explicar y generalizar y predecir los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad. Ahora sí miremos qué es un proyecto de investigación. Es un conjunto de acciones y actividades que se elaboran antes de iniciar la investigación, que tiene un objetivo claramente definido y que implica organización, la cual se documenta y se convierte en la base del investigador. Este le permite trazar un plan de trabajo. El contenido del escrito es detallado y completo. Va dirigido al público para su fácil entendimiento, con el fin de garantizar su estudio de resultados. Ahora vamos a resolver la segunda pregunta, que es el planteamiento del problema. La definición es la delimitación clara y precisa del objeto de la investigación, que se realiza por medio de preguntas, lecturas, encuestas piloto e entrevistas. La función del planteamiento consiste en revelarle al investigador si su proyecto de investigación es viable dentro de sus tiempos y recursos disponibles. Aquí se realiza un diagrama de qué es el planteamiento del problema. Inicialmente vamos a tocar 5 puntos que son importantes para el planteamiento. Entonces, uno es la delimitación del objeto en el espacio físico geográfico. Esto nos hace referencia a que tenemos que colocar un nicho de un espacio definido dentro del espacio geográfico. La delimitación de tiempo también es importante. Delimitación precisando el significado de sus conceptos, la selección del problema que será objeto de la investigación y determinación de los recursos disponibles. Entonces, esos 5 pasos son importantes para el planteamiento del problema. Ahora nos vamos, ¿qué es la justificación? Es la parte de un proyecto de investigación donde se explican los motivos y razones que llevaron al investigador a realizar el trabajo, con el fin de establecer los intereses que persigue el proyecto. La justificación le permite identificar los motivos que tiene el investigador en construir y refutar teoría, en construir la solución de un problema, generar datos significativos para aclarar causas y consecuencias de un problema en específico. ¿Qué es un marco de referencia? Es la acumulación de información de antecedentes y consideraciones teóricas del tema de investigación,
Esto nos permite saber si nuestro enfoque es nuevo o se ha tratado con anterioridad. Se puede desarrollar aspectos teóricos, contextuales, legales, que permiten comprender el tema de investigación. Los antecedentes nos brindan la fortaleza de conocer diferentes enfoques que tienen diferentes autores sobre el tema de investigación y nos permiten tener un conocimiento más amplio del tema. ¿Qué es la pregunta de investigación? Aquí nos vamos a dos referentes teóricos, dos autores que nos dicen los conceptos de qué es una pregunta de investigación. Hernández afirma que antes de plantear la pregunta de investigación debe surgir una idea de investigación, la cual debe ayudar a resolver problemas y aportar en conocimiento. Manterola y Osen nos comentan que la idea de investigación puede originarse de múltiples fuentes, como, por ejemplo, la atención clínica, lectura bibliográfica especializada, discusiones con colegas, asistencias a congresos, experiencias del investigador y demás. Tomando como referencia a los autores anteriores, se puede concluir que es la interrogante acerca de la incertidumbre en torno a un problema que el investigador pretende resolver o aclarar. La pregunta debe ser precisa, contundente y enfocada a los parámetros de investigación. ¿Cómo se clasifican esas preguntas? Entonces aquí tenemos un diagrama en donde nos dicen 8 clases de preguntas que existen. Entonces, investigación comparativa, resolución de problemas y asesoramientos, investigación evaluativa normativa, predictivas, investigación descriptiva, investigación explicativa, pruebas de investigación e investigación definitoria. En este cuadro podemos ver un poco más el tipo de pregunta de investigación y la formulación de cada tipo de pregunta. Entonces nos vamos a la investigación descriptiva, nos dice cuáles son las características de X, quién debe realizar, qué aspecto tiene. En la investigación comparativa, cuáles son las diferencias entre X y Y, cuáles son, de lo contrario, sus similitudes. La investigación definitoria, en qué etapa del desarrollo se encuentra X, cómo se puede caracterizar X y cuál es un ejemplo de X. En la investigación evaluativa o normativa nos indica que cuáles son los positivos o valores de X, como de bien funciona X, como de apropiado o de fiable X, o cuáles son las ventajas y desventajas de X. En la investigación explicativa nos comentan que como X es consecuencia de cómo ocurrió o cuáles son las causas. También están las pruebas predictivas, hasta qué punto X sucederá, qué hará X que suceda, para qué deben estar preparados los actores. También tenemos el tipo de pregunta de investigación de resolución de problemas y asesoramiento, que la formulación debe ser cómo se debe asegurar que X suceda, cómo se puede realizar X, qué puede hacer para resolver el problema X. Y por último, las pruebas de investigación, que nos dice que la formulación es qué efecto tiene X en Y, es X más que Y. Entonces ahí están los tipos de preguntas y las formulaciones, cómo se deben hacer. Acá vamos a desenvolver cada uno de los tipos de preguntas que vimos en el cuadro anterior, en donde vamos a comenzar con las preguntas descriptivas. Las preguntas descriptivas se refieren al aquí y ahora. Sus respuestas pueden describir una situación, un concepto, una persona, en base a sus propias observaciones o a la información que se haya recopilado. Los ejemplos son: ¿cuál es la población mundial? ¿Qué medidas tomará el gobierno en el próximo año para reducir la carga tributaria? ¿Qué medidas se toman en las escuelas primarias de España respecto a los niños con autismo? Entonces, esos son los tipos de preguntas descriptivas. Pasemos a las preguntas comparativas. Son útiles si deseas explorar las diferencias y similitudes entre dos o más elementos. Los ejemplos son: ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje de signos y el lenguaje corporal? ¿Cuáles son las similitudes de los sistemas políticos de España y Rusia? Tenemos también las preguntas definitorias. Estas permiten determinar cómo se relaciona tu tema con un contexto más amplio. Son útiles para caracterizar y clasificar un fenómeno. Como ejemplo tenemos cómo se define la nueva subclase que está surgiendo en Alemania, o
¿Cómo puede clasificarse los socialistas dentro de esta subclase emergente? Pasamos a las preguntas evaluativas. Estas se definen, se usan cuando se quiere determinar el valor de algo. Por ejemplo, lo deseable, lo bueno, lo malo o lo utilizable, ya que se permite dar una opinión o un juicio. El ejemplo de estas preguntas evaluativas son: ¿es deseable que los trabajadores sean supervisados de cerca? ¿O cuál es el valor de tener un ambiente de trabajo saludable para los empleados? Estos son los tipos de ejemplos de preguntas evaluativas. También tenemos las preguntas explicativas. Estas están diseñadas para determinar la causa de un problema. Como resultado, también se les llama preguntas de ¿por qué?, aunque en un lugar podrían usarse palabras como qué y cómo. El ejemplo es: ¿cuál es la causa de la alta tasa de enfermedad en la sede de Apple? ¿Por qué se da cada una de sustancias a una cierta temperatura? ¿Por qué las hojas cambian de color en otoño? Esos son los tipos de ejemplos de preguntas explicativas. Tenemos en esta diapositiva las preguntas predictivas y las preguntas de resolución de problemas. Las preguntas predictivas se usan para predecir algo que ocurrirá en el futuro. Puedes utilizarlas para identificar una consecuencia esperada. Por ejemplo, ¿cuántas hipotecas fallarán si la crisis económica continúa hasta el 2020? ¿Cuál es el posible impacto de un nuevo plan tributario sobre las personas mayores que viven solas? ¿El transporte público seguirá siendo asequible en el futuro? Esos son los tipos de preguntas predictivas. Pasamos a las preguntas de resolución de problemas. Se usan cuando se quiere identificar nuevas soluciones o problemas ya existentes, pero con un enfoque en un futuro cercano. Los ejemplos son: ¿cómo podríamos garantizar el Reino Unido tendrá el 50% menos de analfabetos en los próximos 3 años? ¿Cómo podemos reducir el desempleo juvenil? Esos son los tipos de preguntas de resolución de problemas. Tenemos las preguntas indiferenciales. Estas se utilizan si se desea medir cierto efecto y con mayor frecuencia dar lugar al menos una hipótesis. Deben ser preguntas cerradas, por ejemplo, sí o no. Los ejemplos son: los estudiantes obtienen mejores resultados en sus exámenes si toman clases online en lugar de asistir a clases presenciales. ¿Qué efectos tiene la realización de controles preventivos de alcohol sobre el número total de personas que conducen después de beber? Estos son los tipos de ejemplos de preguntas indiferenciales. Pasamos a qué es la hipótesis de la investigación y nos vamos a dos referentes teóricos para conocer los conceptos de la hipótesis de la investigación. Entonces, Tamayo afirma que la hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones entre los hechos. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar el por qué se producen. Arias nos asegura que la hipótesis tiene como propósito llegar a la comprensión del por qué entre dos elementos. Se establece algún tipo definido de relación y establece que la hipótesis es una proposición respecto a algún elemento empírico y otros conceptos y sus relaciones mutuas, que emerge más allá de los hechos y las experiencias conocidas, con el propósito de llegar a una mayor comprensión de los mismos. Según los autores anteriores, podemos concluir que la hipótesis de la investigación es la suposición a partir de los datos que establecen relaciones entre los hechos. Se consideran como puntos de referencia que permiten orientar a la consecución de un objetivo o conclusión determinada. Se puede afirmar que la hipótesis se deriva del análisis del problema, es una respuesta provisional a los interrogantes formulados en el planteamiento. Ahora, ¿qué son los objetivos de la investigación? Nos vamos al referente teórico, en donde, según Balestrini, nos dice que los objetivos orientan las líneas de acción que se han de seguir en el despliegue de la investigación planeada, al precisar lo que se ha de estudiar en el marco del problema objeto de estudio. Sitúan el problema planteado dentro de determinados límites. Ahora, podemos concluir, según la definición anterior, los objetivos de investigación se formulan para concretar
especificar las tareas y se señalan las variables que intervienen en el trabajo de investigación. Para ello se utiliza una estructura determinada de su elaboración en función de la investigación en la que se encuadre. Ahora, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en objetos generales y objetos específicos. Los objetos generales es aquel que se centra en un aspecto global del estudio. En este sentido, es el propósito fundamental de la investigación y donde se expone el resultado final que se pretende alcanzar con el trabajo. Los objetivos específicos es aquel que se plantea en función de aspectos más concretos o precisos de la investigación. Derivados generales son pequeñas metas que se marcan para conseguir cada objetivo general. Ahora, ¿cómo se redactan estos objetivos? Primero, se redacta en tercera persona y de modo impersonal. 2. Son breves, concisos y claros. 3. No debe dejar lugar a dudas sobre cuál será la acción a realizar para que se va a realizar. 4. Están formados por dos oraciones. Quinto, en su primera oración se refiere a qué es lo que se va a realizar, por lo que se usan verbos de modo infinitivo que reflejan discriminación, acción medible o cuantificable, o que reflejan selecciones tales como crear, construir, elaborar, desarrollar, entre otros. Sexto, en su segunda oración se refiere a para qué se va a realizar la acción. También se usa verbos en modo infinitivo. 7. No deben repetir en su estructura el mismo verbo en un mismo objetivo. 8. Son realistas. Se puede resumir la estructura de un objetivo así. Lo muestro en el cuadro en donde dice verbo en infinitivo, por ejemplo planificar. Se da una segunda etapa en donde dice que es la encuesta del perfil de los votantes del país, que ese es el ejemplo, y el para qué, para medir su intención de voto. Entonces, claramente se definen 8 formas de cómo redactar los objetivos y la estructura que se debe utilizar. ¿Qué es la metodología? Es un concepto de procedimientos, métodos y técnicas de rigor científico que se aplican para la planificación y gestión de todos los componentes durante un proceso de investigación. Nos muestran la manera de enfocar la investigación y la forma en que vamos a recolectar, analizar y clasificar los datos, como el objetivo que tenga la validez y cumpla con los estándares de la exigencia científica. Bueno, gracias por su atención y se han definido todas las preguntas que se establecen en la rúbrica. Feliz tarde.